Muy buenas tardes a todos. Nos complace mucho realizar este foro sobre la División del Norte, uno de los ejércitos populares más importantes en la historia de México y también, sin duda alguna, uno de los ejércitos populares más importantes de América Latina. Un ejército sin el cual no es posible entender a la Revolución Mexicana, no es posible entender tampoco el final del antiguo régimen, no es posible entender la derrota y la posterior desaparición del Ejército Federal, y no es posible tampoco entender lo que ha sido la evolución de México a partir de la Revolución. Es para nosotros muy importante celebrar en esta ocasión el centenario, el primer centenario del surgimiento de la División del Norte, capitaneada por Francisco Villa. Creo que esta es una de las grandes fechas de la historia nacional y nos da muchísimo gusto que estén aquí presentes. En nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en nombre de su directora general Patricia Galeana, les damos la bienvenida y vamos a tener en esta ocasión un foro de discusión con algunos de los principales investigadores que han tratado a lo largo de los años diversos aspectos relacionados con este ejército popular que hoy cumple los primeros 100 años en esta semana de su nacimiento. Tenemos con nosotros a la doctora Guadalupe Villa, al doctor Adolfo Gili, al doctor Pedro Salmerón, que todos ustedes conocen. Vamos a comenzar con la presentación de la doctora Guadalupe Villa, quien es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1984 es profesora e investigadora en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha sido investigadora en el Departamento de Estudios Contemporáneos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde colaboró en la conformación del Archivo de Historia Oral, que guarda los testimonios de los participantes de la lucha revolucionaria de 1910, y en la creación de diversos museos, entre los que destacan el Museo Histórico de la Revolución en Chihuahua y en la primera versión del Museo Nacional de la Revolución en el Distrito Federal. Ha sido profesora de Ideología de la Revolución Mexicana en la licenciatura del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad y del Instituto Cultural Helénico. Ha impartido también cátedra en la Maestría de Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora. Su labor en la divulgación del conocimiento histórico se ha traducido en un sinfín de actividades culturales. Es autora de una serie de libros sobre la Revolución Mexicana, eje fundamental de su trabajo como historiadora, entre ellos Élites y Revolución en Durango, que obtuvo mención honorífica en el Premio de Investigación Histórica Israel Cavazos Garza en Monterrey, Nuevo León, en la edición especial del Bicentenario. Otro libro es Charlas de Café con Pancho Villa y Villa de mi Corazón. Entre otros, le damos la palabra a la doctora Guadalupe Villa Guerrero. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana la hospitalidad, la invitación para estar aquí con ustedes. Pues yo la siento casi como una casa mía también, porque ya he participado aquí en distintas actividades y de verdad agradezco mucho la invitación. Lo mismo que celebro, bueno, que al doctor Pedro Salmerón se le haya ocurrido, bueno, no como una ocurrencia, sino conmemorar el centenario de la conformación de la División del Norte. Y bueno, agradezco también la presencia de ustedes, que yo no sé qué tiene este instituto, es como un imán, porque siempre que he venido está llenísimo. Más en estas tardes lluviosas, pues bueno, sí, realmente es de agradecer a todos su presencia. Yo les voy a hablar
de la conformación de la División del Norte, pero de los grupos duranguenses que se incorporan o que reconocen la jefatura de Francisco Villa. Desde mediados de 1913, mientras Durango tomaba las riendas del gobierno constitucionalista a nivel nacional, la revolución se incrementaba sobre todo en el norte del país. Venustiano Carranza, que hasta entonces había tenido poca injerencia sobre las fuerzas de otros estados, que como Chihuahua y Sonora habían desconocido a Huerta, llevó a cabo un plan de organización de las operaciones militares. Como ustedes saben, en Monclova, Coahuila, creó una serie de 7 cuerpos de ejército: el del noroeste, el del noreste, el del oriente, el del occidente, el del centro, el del sur y el sureste, cada uno de los cuales estaba bajo el mando de un general en jefe. En el cuerpo del noroeste quedaban integradas las fuerzas del estado de Durango, junto con las de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y el territorio de Baja California. En el mes de agosto fueron enviados a Chihuahua varios emisarios de Carranza con el objeto de conseguir la adhesión de Villa al constitucionalismo. Si bien Villa reconoció a Carranza como jefe del ejército constitucionalista, no admitió la jefatura del noroeste en manos de Álvaro Obregón. Por tal motivo, se declaró como único y supremo jefe de las operaciones militares en Chihuahua. Poco después, se subordinaron a su autoridad los jefes que operaban en aquel estado. En Durango, los distintos contingentes que habían tomado la plaza, había habido una toma previa, en junio de 1913, habían salido rumbo a la comarca lagunera con la intención de tomar Torreón, que constituía un estratégico punto ferroviario, así como un importante reducto huertista. A principios de julio habían partido las diferentes fuerzas revolucionarias: la Primera Brigada Durango, al mando del general Orestes Pereira, quien traía al frente de sus regimientos a los tenientes coroneles José Carrillo, Orestes Pereira hijo, Gabriel Pereira y Uriel Loya. La Brigada Juárez, a las órdenes del general Calixto Contreras, con el coronel Severino Ceniceros como jefe de su estado mayor; la Brigada Morelos, a las órdenes del general Tomás Urbina, y un contingente de la llamada División del Centro en Durango, a las órdenes del general Andrés Arrieta. Aquí quisiera hacer un alto para explicar a ustedes que es de llamar la atención, por ejemplo en Durango, que las fuerzas de los hermanos Arrieta quedaran como una fracción dependiente de la División del Centro y de las demás brigadas duranguenses que se habían organizado por los jefes que tomaron la capital al mando de Urbina, se incorporaran a las fuerzas comandadas por Villa. Realmente no es del todo claro si esta primera organización se había hecho con el consentimiento de Carranza, aunque después, al quedar conformados los grandes cuerpos militares en las distintas zonas del país, los Arrieta permanecieron en la División del Centro, en Durango, y junto con Zacatecas. Lo que sí queda claro es que desde un principio no existió, primero con Urbina y después con Villa, una buena relación entre los Arrieta con ellos, quienes siempre mostraron su renuencia a sujetarse al mando villista. Y cuando voy hablando de todos estos hombres que se van a incorporar o que van a reconocer la jefatura de Villa, también quiero subrayar que desde un principio se van creando estos resentimientos, estas rivalidades entre los jefes, porque esa fue una de las desgracias de la revolución, que actuaban todos de una manera tan autónoma, eran tan reacios a subordinarse a otros, que bueno, pues esto no podía terminar muy bien, que digamos. Bueno, estos cuerpos que comenzaron a formarse junto con fuerzas zacatecanas y coahuilenses pusieron sitio a la plaza de Torreón y tuvieron varios encuentros exitosos contra los huertistas de la poderosa división del Nazas, cuyo comandante general era el veterano de guerra de la Reforma, Ignacio Bravo, que tenía como jefes secundarios a los irregulares de Benjamín Argumedo y de Emilio Campa y al general federal Ricardo Peña. A finales de
julio se libraron combates entre La Loma y Avilés y la hacienda de San Carlos, en la municipalidad de Lerdo, en que los huertistas perdieron algunas posiciones, pero el triunfo para los revolucionarios no llegó aún debido a su falta de cohesión y estrategia, así como de disciplina y entendimiento, como les decía yo, de los distintos jefes. Los federales lograron rechazar a los atacantes, quienes tuvieron que levantar el sitio que habían puesto y por órdenes de Carranza se retiraron para continuar operando en otros rumbos. A las brigadas de Durango se les ordenó establecer su cuartel general en Pedriceña el 5 de agosto de 1913, donde tuvieron algunos encuentros con fuerzas federales de exploración de la división del Nazas, y mientras se reorganizaban para tomar las principales poblaciones laguneras, establecieron una fábrica de cartuchos en el mineral de Velardeña. Tras el envío de refuerzos federales y la consiguiente pérdida del estado de Coahuila, Carranza decidió refugiarse en Sonora, donde estableció su gobierno. De paso por la ciudad de Durango, conferenció con el gobernador, que en ese momento era el poblano Pastor Rue, y con Domingo Arrieta, que era el jefe de las armas en la entidad. Mientras tanto, el gobierno huertista había removido de su cargo al general Ignacio Bravo, que como he dicho era el comandante de la división del Nazas, sustituyéndolo por el general Eutiquio Munguía, y se preparaba para recuperar la capital de Durango, segregada totalmente de su dominio. Para tal efecto sería enviada una columna compuesta por las tres armas, bajo las órdenes del general Felipe Alvírez, junto con las tropas irregulares del orozquista Emilio Campa. Por su parte, Villa, jefe de las operaciones revolucionarias en el estado de Chihuahua, se aprestó a tomar la plaza de Torreón y desde la Zarca Durango envió un comunicado a Calixto Contreras, que este va a ser uno de los distinguidos jefes duranguenses que va a pelear pues hasta 1916. Escribe a Contreras anunciándole su objetivo y proponiéndole una concentración de fuerzas para preparar el plan de ataque a la expresada plaza. O sea, hasta ese momento hay un montón de partidas revolucionarias que no tienen una unidad en el mando. Esto se va a efectuar justamente aquí en la Hacienda de La Loma en septiembre, hacia fines de septiembre, donde se va a conformar la División del Norte, el 29 de septiembre. Se llevará a cabo una junta entre los principales jefes duranguenses y junto con los junto con la gente de Maclovio Herrera, que venía al frente de la brigada Benito Juárez, para enfrentar a los federales de Alvírez, que en esos momentos se tendían desde la estación de La Loma hasta el poblado de Avilés. En esta reunión se decidió que todas las brigadas pelearían conjuntamente, organizadas en una división, y que Villa sería el jefe supremo de todas ellas. Bueno, esto ya se los estoy resumiendo así. En realidad se había propuesto que también, entre otros jefes para comandar la división del norte, estaban Tomás Urbina, estaba Calixto Contreras, y bueno, recayó el nombramiento en Villa, pero esto va a hacer también que Urbina guarde cierto recelo hacia Villa. Bueno, eso es como yo lo entiendo por todo lo que después va pasando con este hombre que había andado con Villa en sus correrías de bandidaje durante la época del bandidaje, y que eran además compadres, eran muy cercanos. Y sin embargo, bueno, pues esa relación terminó muy mal. Aunque en la práctica, les decía yo, las brigadas duranguenses ya estaban operando bajo las órdenes, de cierta manera, de Villa, vía Urbina, con esta unificación quedaba constituida oficialmente la División del Norte, que en muy poco tiempo iniciaría sus grandes éxitos. Tan pronto se inició el combate de La Loma, el enemigo fue empujado hacia el poblado de Avilés, donde fue atacado por las brigadas de Herrera, Urbina, Villa, Pereira, Contreras y una fracción de las fuerzas de Arrieta, de Andrés Arrieta. La plaza fue tomada y el general Alvírez, ante las rendiciones masivas en el campo de batalla y la desmoralización de sus tropas, bueno, se rindió, después de lo cual fue pasado por las armas junto con todo su Estado Mayor.
Inmediatamente después, Lerdo y Gómez Palacio también fueron ocupadas, quedando el paso franco hacia la Plaza de Torreón, que fue tomada el 1 de octubre con los refuerzos de las brigadas de Contreras, Aguirre Benavides y Yuriar, estos dos últimos de Coahuila, y con la participación de las fuerzas de los hermanos Máximo y Juan E. García. Cito textual. Con este golpe formidable, informaba Villa Carranza, los federales y cómplices han recibido el tiro de gracia, dejando en manos del ejército constitucionalista la importante comarca lagunera, estratégico punto en el orden militar, tomando la plaza de Torreón. Órdenes oportunas y enérgicas hicieron renacer la confianza en la sociedad, se dieron garantías a las familias y a los ciudadanos pacíficos, no sufriendo el orden alteración alguna, y por lo tanto los progresistas y laboriosas ciudades de Torreón, Lerdo y Gómez Palacio recuperaron la tranquilidad, entrando de lleno en su actividad mercantil suspendida por mucho tiempo. Cierro la cita. Realmente los triunfos en la laguna representaron un importante de abastecimiento para las fuerzas de la División del Norte, que una vez conseguido el dominio de esta región, Villa citó a los comerciantes para ofrecerles toda clase de garantías en la venta y en el transporte de sus productos, claro, a cambio de una pequeña contribución, la cual fue utilizada para pagar a sus fuerzas los haberes atrasados y para comprar parque y armas en Estados Unidos. 2 meses después de la toma de Torreón, en diciembre de 1913, esta ciudad fue recuperada junto con Lerdo y Gómez Palacio por las fuerzas huertistas del general José Refugio Velasco, comisionado para tal fin por el presidente de la República, que era Victoriano Huerta. La importante ciudad coahuilense tuvo que ser evacuada por los revolucionarios, pese a que las fuerzas de Calixto Contreras y Pánfilo Natera, y también las de Domingo Arrieta, habían llegado a reforzar la guarnición de aquella plaza. Con la recuperación de tan importante región, el Ejército Federal se encontraba nuevamente ante la posibilidad de apoderarse de la capital de Durango y de las principales plazas de Chihuahua que Villa ya tenía en su poder. Sin embargo, durante los primeros meses de 14, el Centauro se dispuso a recuperar la comarca lagunera, por lo que la poderosa División del Norte se internó nuevamente en el estado de Durango. En el mes de marzo cayeron en su poder Bermejillo, Tlahualilo y Mapimí, 3 fuertes puestos de avanzada federal que en el mes de marzo de 14 volvería a caer en manos de la División del Norte. Cuando cae por segunda vez Torreón, bueno, como ustedes saben, Villa venía precedido de una muy mala fama, como bandido, como violador, como asesino, y él siempre, eso le dolió toda la vida, no haberse quitado esa, bueno, que la gente le quitara, pues sí, tuvieran esa percepción de él. Y cuando toman por segunda vez Torreón, los informes que da el representante de Estados Unidos, Carothers, pues hablan de otro Villa que la gente desconocía, un Villa que llega, impone orden, claro, comienza a haber desmanes, sobre todo en el cuartel federal, pero pueden finalmente controlarlo, y entonces se expresan bien de él, lo cual pues es una sorpresa para muchos, ¿no? Va cambiando esa imagen que va teniendo Villa. Bueno, con la División del Norte, digamos, los triunfos de la División del Norte van a ser sucesivos. Viene la segunda toma de Torreón, después sigue San Pedro de las Colonias, viene la toma de Saltillo y finalmente viene la toma de Zacatecas, es donde ya Villa abre el paso rumbo a la Ciudad de México, y después se concentrarán todos, como ustedes saben, vendrá en Aguascalientes la gran reunión de los militares para pensar en un nuevo gobierno, y vendrá la escisión de los revolucionarios.
Aquí la División del Norte, en Aguascalientes, podemos decir, algunos pueden decir que la División del Norte se acaba ahí, en Aguascalientes, porque el ejército, en la Convención de Aguascalientes, el ejército de la División del Norte se transforma en el ejército convencionista. Pero bueno, eso es en el papel. En realidad sigue operando, bueno, con otro nombre, pero sigue siendo la División del Norte. ¿Qué va a pasar con todo esto? Realmente los años, los meses que le quedan a Villa, son meses de mucho trabajo, viene la decisión revolucionaria y él ejerce un control en el norte casi absoluto. O sea, Villa controla Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, una parte de Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato. Nadie se esperaba que la División del Norte tuviera pues esa derrota tan estrepitosa que tuvo a mediados de 1915. Cuando llegan a fines de 1914 las tropas de los ejércitos populares a la Ciudad de México, pues toda la gente piensa que quien va a triunfar en la guerra va a ser Villa, va a ser la División del Norte, y sin embargo eso no sucede. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes, además de este tipo, bueno, de cosas militares, porque estamos hablando de la División del Norte, es que Villa también, además de los militares de los que se rodeó y en los que se apoyó y sin los cuales pues la División del Norte no hubiera llegado a ser lo que fue, porque aunque Villa sea la estrella en ese momento, pues hay un gran contingente humano que es el que apoya, ¿no? De las mujeres, sí había mujeres, se lo digo porque él se estaba diciendo hace rato que las mujeres nada más mandan en su casa, que los hombres no se iban a dejar mandar por las mujeres y que eso era un mito. Bueno, había mujeres que efectivamente contribuyeron, no tomando las armas nada más, pero había enfermeras, había espías, había correos, lo mismo los niños, las prostitutas ejercieron un papel fundamental porque pues eran las que podían sacar todos los secretos a los hombres que se dejaban sacar los secretos. Y bueno, les digo, toda una rica gama social sin la cual pues la División del Norte y todos los demás ejércitos no hubieran podido hacer absolutamente nada. De los civiles que apoyaron muchísimo a Villa, digamos de septiembre de 14 a octubre de 15, cuando Durango formó parte de esa amplia zona dominada por el villismo, ocuparon la gubernatura de Durango los generales Severino Ceniceros, que era originario de Cuencamé, un hombre que durante mucho tiempo se había destacado por haber peleado para recuperar las tierras de Cuencamé, de San Pedro y Santiago Cuila, junto con Calixto Contreras. Jesús Díaz Couder, Emiliano G. Saravia y Máximo García. Digamos que, Máximo García, además de militar, fue por breve tiempo gobernador de Durango. Entonces, estos individuos civiles, pues desempeñaron, muchos, por muy breve tiempo la gubernatura, pero pusieron en práctica, no terminaron completamente el proyecto de Villa, pero pusieron en práctica muchos de los decretos y de las disposiciones que Villa había dictado para mejorar la situación de la población, para mejorar la economía del Estado. En fin, fueron muchas las disposiciones, de las cuales no les hablaré a ustedes, pero me parece que todos estos hombres que coadyuvaron de alguna manera en Durango, los duranguenses, con la División del Norte, fueron hombres que algunos destacaron más que otros, pero que es de justicia, pues hablar de ellos, ¿no? Como, ¿cómo era esto? Aquí. Como
Calixto Contreras, que aquí está con su ejército, es el que está en medio como con cara así un poco de oriental. Esta es una foto muy bonita de Calixto Contreras con su familia. Calixto Contreras, Orestes Pereira, en fin. Muchos de los hombres, bueno, aquí está con Tomás Urbina, que es el que está sentado a la derecha de Villa. Bueno, esta es una interpretación de esa fotografía de un pintor canadiense, Arnold Belkin. Perdón. Y toda esta gente, les digo, pues colabora con Villa y creo que es de justicia, bueno, reconocer ese trabajo, igual que muchos otros que conformaron la División del Norte, no solamente el contingente de Villa, digo de Durango, pero yo quise hablar del contingente de Durango. Pero sobre la División del Norte y sobre Villa, que como ustedes saben, durante mucho tiempo estuvo así como borradito de la historia oficial, hasta que se le recuperó en la década de los 60, hay una anécdota que a mí me gusta narrar porque es un poco absurda. Y Federico Cervantes la narra en su libro, ya para terminar, Francisco Villa y la Revolución. Se cuenta que en 1956, el entonces gobernador de Chihuahua, que era Jesús Lozoya Solís, presionado por el fervor popular y con la aprobación de autoridades superiores, le pidió al escultor Ignacio Asúnzolo que esculpiera en bronce una estatua ecuestre de Villa, como un homenaje a la División del Norte. Al concluirse la obra, el gobernador transmitió al artista la sorpresiva prohibición de la alta autoridad de monumentos nacionales, dice, de enaltecer a Villa, cito textual, por especiales razones de particular consideración. Y con ese galimatías se desfiguró en la escultura el bigote y el ceño de Villa. Los periodistas de Chihuahua comentaron irónicamente que a Villa se le cortaba la cabeza por segunda vez. Y cito, nosotros protestamos, dijo un periodista, en el Universal por esta vergonzosa consigna que lesionó la dignidad del pueblo y la del artista, precisamente en los días en que en un congreso por la libertad de la cultura se afirmaba que en México era respetada la libertad de pensamiento. El 23 de septiembre de 1956 fue inaugurado el monumento, en la que el gobernador declaró: el guerrillero que esta escultura representa puede ser como el soldado desconocido. El guerrillero que esta escultura, como el soldado desconocido, cualquiera de aquellos hombres del campo que en Juárez, Ojinaga, Tierra Blanca o Zacatecas escribieron páginas de heroísmo e hicieron triunfar la revolución. El novelista Rafael F. Muñoz, que también fue orador en esa ocasión, solo se refirió a la estatua ecuestre de la División del Norte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Guadalupe Villa, quien nos ha dado una visión panorámica del surgimiento y el desarrollo de la División del Norte, de la manera en que surgió este ejército popular, la fuerza que tomó a nivel regional desde el principio, señalando también, a diferencia de una interpretación que estuvo prevaleciente en muchos años en la historiografía de la Revolución Mexicana, que señalaba que ni el villismo ni el zapatismo, que fueron las corrientes que perdieron la revolución ante los constitucionalistas, que no habían tenido propuesta de gobierno, que habían sido movimientos militares de una influencia sobre todo regional, y ahora en esto que nos señala la doctora Guadalupe Villa, de la manera en que la División del Norte gobernó sus regiones, en donde no solamente en Chihuahua, como tradicionalmente uno podría pensar que la influencia de Villa como gobierno y como administración se restringía solamente a esa entidad, también en Durango, también en
en otras zonas del norte de la República Mexicana se pusieron en práctica distintas medidas que lo que reflejaban era que lo que estaba en marcha era una revolución popular, que se estaba haciendo gobierno, que se estaba constituyendo en Estado, que estaba desarrollando una serie de reformas sociales muy importantes y que justamente por eso es que estos movimientos como el villismo tuvieron este arraigo popular y por eso es que hasta la fecha siguen siendo movimientos populares de una enorme influencia, que siguen siendo bandera de lucha para muchos de los movimientos sociales que se han desarrollado y que se siguen desarrollando en nuestro país. A continuación vamos a dar la palabra a Pedro Salmerón Sanquines, quien es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo, el ITAM, y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha escrito una veintena de libros académicos y 5 libros sobre historia de México, entre los cuales están La división del norte, La tierra, los hombres y la historia de un ejército del pueblo, Juárez, la rebelión interminable, Los carrancistas, la historia nunca contada del victorioso ejército del noreste, y quien es también asesor de contenido y ha sido colaborador de la revista Relatos e Historias de México y otros proyectos de difusión, y quien es también un muy gran amigo de este instituto que nos acompaña frecuentemente en distintos eventos que nosotros realizamos. Le damos la palabra a Pedro Salmerón. Gracias. Se supone que los historiadores revisamos procesos históricos. Entonces, si revisamos procesos históricos y si tratamos de explicar, que no es lo mismo que comprender, si tratamos de explicar procesos históricos, en realidad las fechas para los historiadores no son tan importantes. Porque los procesos que estamos explicando transcurren en un largo arco de tiempo. Por ejemplo, si queremos explicar el final del ejército de casta que gobernó el país desde su independencia y hasta mediados del siglo XIX, tenemos que explicar un largo arco que arranca por lo menos desde la formación de las milicias cívicas durante la guerra contra los gringos, en 1846-47, hasta la derrota militar de ese ejército en 1860. Pero podríamos ponerle una fecha. Por ejemplo, el día de Navidad de 1860, cuando ese ejército es vencido en el campo de batalla en las lomas de Calpulalpan, Estado de México, por el general González Ortega y sus lugartenientes Ignacio Zaragoza y Leandro Valle. Y podemos elegir esa fecha como la fecha simbólica del final de ese viejo ejército, ¿no? O sobre la independencia. Los ideólogos de la historia discuten muchísimo sobre la fecha de la independencia y se arrancan los pelos y las vestiduras para discutir sobre la fecha. Y luego uno les dice, a ver, ¿por qué, por ejemplo, entonces los gringos, por poner un caso, eligen como fecha el 4 de julio, cuando la guerra contra Inglaterra apenas está empezando? ¿Sí? ¿Por qué no eligen cuando han ganado la guerra? ¿O por qué no eligen el momento en el que finalmente aprueban la Constitución? ¿O por qué no eligen el momento en que finalmente Inglaterra los reconoce como nación independiente y se acaban sus problemas con Europa? ¿O por qué no eligen el momento en el que los ciudadanos de Boston tiran unas cajas de té y empieza la rebelión? No, por alguna razón ellos eligieron una fecha particular porque quienes la eligieron decidieron poner énfasis en un evento particular, en lo legal, ¿sí?, en el documento jurídico. Y en el caso de la Guerra de Independencia de México podremos decir lo mismo. ¿Por qué elegimos algunos, yo entre ellos, la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810 y no la declaración de independencia del general Morelos,
o no la Constitución de Apatzingán, de la que estamos celebrando el centenario en estos días, o no el que celebran algunos, la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, ¿sí? Y porque finalmente ponemos una fecha, elegimos una fecha como algo que condensa una serie de eventos y de procesos, ¿sí? Esto viene al caso por un evento del que venimos el doctor Ávila y yo, y sobre todo, por supuesto, del que nos convoca. Hace unas horas nos preguntaban por qué festejar el centenario del ejército mexicano en 1913. ¿Por qué no antes o después? ¿Qué pasó el 19 de febrero de 1913 para que el Ejército Nacional elija ese día como su fecha fundacional? Como toda elección es arbitraria, podrían haber elegido, lo estábamos discutiendo hoy en la mañana en la mesa académica con el doctor Javier García Diego, exdirector y amigo de esta institución también, con varios otros ponentes, Santiago Portilla, Bernardo Ibarrola. ¿Por qué elegir ese día y no otro para conmemorar algo? Podría parecer accidental, podría parecer como, bueno, pues porque hay que ponerle un día. Pero no, resulta que de pronto que escoger un día particular y un evento particular tiene significado, ¿sí? Elegir un día particular para celebrar algo implica tomas de partido, implica definiciones históricas. Decíamos hoy en la mañana, elegir 1913 como fecha fundacional del ejército mexicano, y se lo decíamos había una docena de generales ahí, ¿no, Felipe? Se lo decíamos a generales, jefes y oficiales del Ejército Nacional, implica decirles, este ejército viene del pueblo y viene de un proceso revolucionario y tiene una legitimidad que emana del pueblo. Y al menos yo se los dije bien claro, y que no se les olvide, ¿sí? El día que se les olvide van a hacer otra cosa. Bueno, podemos hablar aquí del 2 de octubre y de otras cosas, pero estamos hablando de la esencia, de lo que el Ejército Nacional elige como fecha significativa, ¿sí? Y hay que recordárselos, ¿por qué eligieron ese día y no otro? ¿Sí? Entonces, no es accidental, es simbólico. Eligen eso porque ustedes se reconocen como un ejército del pueblo, como un ejército emanado de una revolución, como un ejército cuya legitimidad de mando emerge del pueblo. Si eligiéramos cualquier otra fecha, por ejemplo, una que podría ser muy viable, el 13 de agosto de 1914, diríamos, el Ejército Nacional viene de una componenda con el viejo ejército, una componenda popular. Pero no eligieron esa fecha. También podrían haber optado por la idea de que no hay una ruptura institucional, sino una continuidad, pero tampoco optan por eso. Y al optar ellos por la fecha del 19 de febrero, optan por una ruptura. Y luego nos preguntaban los jefes del Ejército Nacional que estaban ahí, me preguntaron directamente, ¿por qué un ejército de origen miliciano, es decir, de origen popular, 2 veces en la historia de México se convierte en un ejército defensor de intereses particulares, así con esas palabras, los oficiales del Ejército Nacional? ¿Por qué el ejército que surge de la guerra de independencia se convierte en un ejército que defiende intereses particulares? ¿Y por qué un ejército que surge de un proceso revolucionario, el proceso revolucionario liberal del siglo pasado, se convierte en el ejército defensor de la dictadura? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que no nos pase? ¿Sí? Les decía, no, es que aquí viene otra fecha que elegimos. Elegimos el 15 de septiembre de 1810 y no el 27 de septiembre de 1821 porque elegimos la rebelión popular y no la componenda cupular. ¿Sí? Porque no hay un ejército miliciano popular que conquista la independencia de México. El ejército miliciano popular
que encabeza el cura Morelos es vencido en el campo de batalla por los realistas. Y esos realistas que vencen en el campo de batalla son los que gobiernan México a partir de 1821, con muy pocas excepciones. Quitando los 4 años de Guadalupe Victoria, de los que nadie entiende nada, ¿sí? Son 2 insurgentes los que gobiernan muy brevemente y a los 2 los tiran, don Vicente Guerrero y don Melchor Musquiz, y el resto del tiempo gobiernan militares realistas, conservadores que vencieron a Morelos en el campo de batalla. Entre Santana y Bustamante 11 años, entre Herrera, Arista y Gómez Pedraza otros 6, y todos los demás son militares que combatieron con las armas en la mano al cura Hidalgo, al cura Morelos y al general Guerrero. Entonces, elegir el 15 de septiembre y no elegir el 27 de septiembre tiene significado histórico, implica una toma de partido frente a la historia. ¿Sí? Y eso mismo tiene que ver con el centenario que hoy nos convoca. El domingo, 29 de septiembre, hace 100 años, el domingo tomamos partido. Bueno, el domingo yo quiero celebrar, y los que estamos aquí estamos celebrando, el centenario del ejército popular de mayor potencia militar en la historia de América Latina. El domingo estamos celebrando el centenario del nacimiento de un ejército revolucionario que alteró la vida política y social de una vastísima región del país y que intentó seriamente tomar el poder. Y eso también tiene que ver con una discusión historiográfica. Algunas personas dicen que no nace en ese momento, sino unas semanas antes en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Otros no le dan ninguna importancia al nacimiento de la División del Norte, pero para mí ha resultado fundamental entender esta fecha. Entonces puedo decir, bueno, la División del Norte está naciendo desde que nacen o desde que se rearman las milicias populares, y el 20 de noviembre de 1910 en los pueblos de Chihuahua se levantan en armas contra la dictadura de Díaz, y desde ahí empiezan a hacer la División del Norte, y a lo mejor cuaja realmente cuando obtiene el gobierno de Chihuahua en diciembre de 1913. Entonces la División del Norte se va formando en un arco temporal de 3 años. Pero elegir la fecha que estamos eligiendo hoy para celebrar el centenario de la División del Norte implica una toma de partido. Y para eso, si ustedes me lo permiten, leeré la entrada de mi libro, un libro que terminé hace 10 años, también estoy celebrando yo un aniversario. Hace exactamente 10 años presenté mi tesis doctoral, que luego se convirtió en este libro, y dice así: y no accidentalmente empiezo con la fecha. En la madrugada del 29 de septiembre de 1913, varios centenares de hombres sucios y mal vestidos, pero montados en briosos caballos y armados hasta los dientes, empezaron a llegar al viejo casco de la hacienda de La Loma, Durango, en la ribera derecha del río Nazas, unos kilómetros antes de que éste haga su entrada en la comarca lagunera por la Boca de Calabazas. Eran los revolucionarios chihuahuenses de las brigadas Villa y Benito Juárez y los durangueños de la brigada Morelos. Con el famoso guerrillero Pancho Villa, jefe de la brigada que llevaba su nombre, venían Toribio Ortega, Fidel Ávila, Trinidad Rodríguez, Agustín Estrada, Julián Granados, Feliciano Domínguez y otros ameritados guerreros, jefes de los rebeldes de los pueblos del centro y centro occidente de Chihuahua y del desierto oriental de ese estado. Con el general Maclovio Herrera, caudillo de la brigada Benito Juárez, venían Federico Chapoy, Ernesto García, Eulogio Ortiz, Luis Herrera y otros jefes de prestigio de Hidalgo del Parral y el sur de Chihuahua. El general Urbina, jefe de la brigada Morelos, llegó acompañado por José Rodríguez, Rodolfo Fierro, Pablo Seáñez, Petronilo Hernández y otros jefes famosos por su valor. Poco después,
arribaron las vanguardias de las brigadas Primera de Durango y Juárez de Durango, con sus jefes natos, los generales Orestes Pereira y Calixto Contreras, acompañados de oficiales que llevaban 3 años combatiendo en el semidesierto de Durango y en la comarca lagunera, entre los que destacaban Severino Ceniceros, Mateo Almanza, Uriel Loya, José Carrillo, Valente de Ita, Máximo Mejía, Canuto Pérez, Pedro Favela y muchos más. Tras ellos llegaron sus hombres, no tan bien armados y montados como los de Chihuahua, pero igualmente bravos. Ya avanzada la mañana, desde la región de San Pedro de las Colonias y Matamoros, donde habían dejado sus tropas, llegaron fuertemente escoltados 6 coroneles que tenían el mando de los revolucionarios de la comarca: Eugenio Aguirre Benavides, Juan García, José Isabel Robles, Sixto Ugalde Guillén, Raúl Madero González y Benjamín Yuriar. Los acompañaban oficiales fogueados como Máximo García, Juan Pablo Estrada, Santiago Ramírez, Canuto Reyes, Roque González Garza y Enrique Santos Coy. Los principales jefes se reunieron en la Casa Grande de la Hacienda y Pancho Villa, quien los convocó a ese lugar para planear el ataque a la cercana ciudad de Torreón, tomó la palabra diciendo que las necesidades de la guerra exigían la unificación de todas esas fuerzas bajo un mando único, por lo que proponía que de inmediato se eligiera de entre los presentes a un jefe que asumiera dicha responsabilidad, para lo cual Pancho Villa se propuso a sí mismo o a Tomás Urbina y Calixto Contreras como opciones alternativas. Siguieron en el uso de la palabra varios de los presentes, sin hacer otra cosa que darle vueltas al asunto, hasta que el coronel Juan Medina explicó claramente la situación, mostrando que cuanto podía alcanzarse con la campaña guerrillera se había alcanzado ya, y que era llegado el momento de pasar a la ofensiva, a la guerra regular, o estancarse y ceder la iniciativa al enemigo. Y la guerra regular, dijo, requería una organización superior y una indiscutible unidad de mando. Finalmente reiteró las candidaturas de Villa, Urbina y Contreras, a la que añadió la del general Juan García. A la exposición de Medina siguió un largo silencio, que interrumpió el general Calixto Contreras, quien se puso de pie, y tras rechazar su candidatura por no considerarse capacitado para asumir la enorme responsabilidad que implicaba el nuevo mando, resaltó, como contó después un testigo presencial, el prestigio del general Villa como hombre de armas y experiencia indiscutible, valor y capacidad organizadora, y pidió que reconocieran a Villa como jefe de la nueva unidad de combate. Entonces terminaron las vacilaciones y todos a una y sin mayores discusiones aclamaron a Pancho Villa como jefe. Así nació la División del Norte. ¿Por qué hago énfasis en esta reunión y en esta forma de la que tengo, a propósito de la discusión historiográfica, política, ni siquiera historiográfica, de los últimos días? Tengo 26 referencias de primera mano, ¿sí?, sobre esta reunión, porque nos muestra una legitimidad de mando que viene de abajo hacia arriba. Pancho Villa le debe el mando a los jefes de brigada. Y si uno investiga un poco más, resulta que los jefes de brigada, estos hombres que reunidos en la Casa Grande de la Hacienda, como dije en las páginas que les acabo de leer, eligen a Pancho Villa como general en jefe, a su vez le deben el mando a sus soldados. Y esa legitimidad de mando que viene de abajo hacia arriba, que hace del villista un ejército revolucionario, está presente permanentemente en la documentación y en la práctica revolucionaria villista. Ahora mismo voy a leer un congreso de historia agraria y voy a mostrar la contradicción entre un movimiento cuya legislación agraria hecha por los maderistas, que ha trabajado muy bien Felipe Ávila en su libro ya bastante viejo, relativamente, ¿no?, sobre la Convención de Aguascalientes, cómo hay una legislación aparentemente conservadora, y esta legislación conservadora está en contradicción con una práctica revolucionaria que lo primero que hace es expropiar todos los bienes de la oligarquía. En un documento fundamental que dicta Pancho Villa 4 días de tomar posesión del gobierno de Chihuahua, dice: son confiscables y se confiscan todos los bienes muebles e inmuebles de los individuos, y viene la lista, ¿no? Y lo hacen, ¿sí? Y este carácter revolucionario se entiende
Sí ponemos énfasis en este tipo de cosas. Si creemos que la división del norte nace cuando Venustiano Carranza reconoce a Pancho Villa como jefe de la revolución en Chihuahua, estamos entendiendo una cosa bien distinta y podríamos hacerlo. Entonces entenderíamos al villismo como un movimiento subordinado al carrancismo que luego, por intereses mezquinos y personales, se sublevó contra el carrancismo. Podríamos hacerlo así, ¿sí? Pero al elegir esta fecha que estamos celebrando hoy como el aniversario de la división del norte, estamos optando por un proceso democrático de abajo hacia arriba, por un ejército revolucionario y por una práctica revolucionaria. Muchas gracias. Muchas gracias a Pedro Salmerón. Creo que, sin lugar a duda, es muy relevante esto que él subraya sobre el carácter revolucionario del villismo, algo que ha tenido que venir luchando a contracorriente en la historiografía de la Revolución Mexicana desde hace muchos años, porque si echamos un vistazo a la mayoría de los libros de historia de la revolución a lo largo de la mayor parte del siglo XX, lo que reproducen es la visión de los vencedores de Villa, de los vencedores de Zapata. La visión en estos libros hasta la aparición de la Revolución Interrumpida de Adolfo Gili a principios de la década de 1970, se tenía una imagen del villismo como un movimiento incluso contrarrevolucionario, como un movimiento jefaturado por un robavacas, por un bandido, como señaló también la doctora Villa hace un momento, una imagen absolutamente negativa que se fue construyendo a lo largo de los años sobre Francisco Villa, y realmente fue hasta los últimos 3 decenios del siglo pasado cuando la investigación historiográfica comenzó a trabajar de manera mucho más objetiva, mucho más apoyada en fuentes primarias, en interpretaciones nuevas, y que se fue construyendo una visión distinta tanto del villismo como del zapatismo. Y sin lugar a duda Pedro Salmerón, Adolfo Gili, Friedrich Katz han sido algunos de los investigadores que más han contribuido a ir desarrollando una historiografía mucho más apegada a la verdad de lo que fue el villismo, y desde luego me parece que cada vez está mucho más demostrado con contundencia que en efecto fue un movimiento revolucionario que dejó huella y que sigue dejando huella en nuestro país. Para concluir este foro sobre el centenario de la División del Norte, tenemos con nosotros a Adolfo Gili, quien es historiador, es profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su último libro más reciente, que tuvimos la fortuna de presentar hace poco más de 2 semanas aquí mismo en el INERM, es el libro Cada quien morirá por su lado, una historia militar de la decena trágica, publicado por Ediciones Era en febrero de este año. Le damos la palabra a Adolfo Gili. Esto muchísimas gracias ante todo por la invitación a este foro por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y de su directora Patricia Galeana. Lo que voy a leer tiene 6 partes y un homenaje inicial. Se murió hace unos días Álvaro Mutis.
Entonces se llama esto la división del norte, historia, leyenda y mito. Quiero dedicar esta reflexión a Álvaro Mutis, el Gaviero, y a dos de sus amados personajes míticos, Alar, el estratega, también llamado el Ilirio, y el Tramp Steamer, un barco, cuya tinta roja en la escritura se me ha filtrado a veces, sin que yo lo supiera, en la tinta negra de mis historias, las escritas, las soñadas, también las silenciadas. Escribí hace mucho, allá por 1978, lo que hoy tengo que decir a ustedes sobre la división del norte. No será lo mismo, tal vez hayan cambiado colores y texturas, pero no los hilos de ideas y sentimientos ya entonces asentados que conformaron la cara y el envés del tejido de esta historia de guerreros. Lo dijo Álvaro Mutis al cerrar su relato de su libro La última escala del Tramp Steamer. Cito: antes de entrar en un sueño que necesitaba sobremanera, alcancé a meditar en la historia que había escuchado. Los hombres, pensé, cambian tan poco, siguen siendo tan ellos mismos, que solo existe una historia de amor desde el principio de los tiempos, repetida al infinito sin perder su terrible sencillez, su irremediable desventura. Dormí profundamente y contra mi costumbre no soñé cosa alguna. Mutis. Y como las de amor, también las historias de las guerras. El punto 1. La división del norte atraviesa la historia mexicana como una fuerza del destino, irresistible, fugaz y violenta. Cuando ha terminado su rápida carrera, Zenit y Nadir ha trastocado la suerte de cuánto y cuántos tocó a su paso y ha sido ella misma aniquilada. Esta fuerza está compuesta de hombres y mujeres, soldados y soldaderas, y es el tejido de sus vidas, sus esperanzas y sus voluntades entrecruzadas lo que da ese resultado ineluctable y no querido por ninguno, pero producido por todos, que es la trayectoria fulgurante de la división y de su jefe, Pancho Villa. De este tejido está hecho el destino, la suerte, esa fuerza ajena a la voluntad humana que parece decidir los acontecimientos de la revolución. Corrido, en el Cerro de la Mora le tocó la mala suerte. Lo tomaron prisionero, lo sentenciaron a muerte. Es un viejo corrido de la revolución. Ese destino, empero, no es del todo indescifrable. Es posible descubrir la trama tejida en sus hilos. En la división del norte hay que escudriñar el conflicto entre clases que mueve su acción, los lazos que unen a sus componentes y el cuadro nacional en el cual esta fuerza armada se mueve. Los hilos verticales, los hilos horizontales, el bastidor del tejido. Contra ese fondo adquiere sentido, relieve y lógica la figura única del general Villa, el jefe que la organiza, la encabeza y en los tiempos históricos la encarna. 2. La división del norte es un ejército de trabajadores rebelados contra el antiguo orden. Provienen ellos, al igual que su caudillo, de la forma de expansión del capital en el norte de México, haciendas, ferrocarriles, minas, y de las costumbres guerreras de los hombres de a caballo de ambos lados de la frontera y la recíproca crueldad de las guerras de conquista de los territorios indios. Esos personajes
se nos aparecen en Meridiano de Sangre, voy a citar varias novelas, en Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy, en Cuentos de soldados y civiles de Ambrose Bierce, que luego Carlos Fuentes llamó El gringo viejo, en Vámonos con Pancho Villa de Rafael F. Muñoz, en Cartucho de Nelly Campobello, o tiempo después en Una muerte sencilla, justa, eterna de Jorge Aguilar Mora, libro por el cual nuestro maestro Friedrich Katz tenía singular aprecio. Ya no son ellos, los hombres de la División del Norte, simple fuerza de trabajo mal pagada por un salario de la hacienda, el comercio, la mina o el ferrocarril. Son ya seres humanos organizados en ejército con un objetivo propio. A él se han incorporado con sus caudillos y dirigentes locales, llevados estos a la División del Norte como oficiales y, en cierto modo ambiguo, también como representantes de los hombres a su mando. La figura de Villa al frente de todos es como la culminación y el símbolo de esa relación. Se alza por encima de ella y a la vez depende de ella y la encarna. Creo que el relato de la elección de Villa que nos leyó aquí Pedro Salmerón, describe muy bien este tipo de relación. Esos lazos, esa elección, no existen en los ejércitos de Obregón o de Pablo González. Cierto, una esperanza de tierra y libertad los une con el programa vagamente expuesto por sus jefes, que se radicalizan cuando tienen que enfrentar a la División del Norte. Pero estos son jefes y en sus actos, sus modos y sus gustos la tropa no se siente reflejada. Son gente de otra clase, aquella de la cual salen los patrones o esos funcionarios estatales que se comportan como patrones universales, se siguen comportando. Si en cada soldado raso hay un Pancho Villa en potencia, en ninguno hay un Carranza o un Obregón. Por eso, en la memoria colectiva del pueblo mexicano no está el ejército revolucionario de Álvaro Obregón, sino el de Pancho Villa, esa memoria que aún pervive en los corridos, en los elogios y en las imprecaciones. La División del Norte resultaba tan sencilla, comprensible y lógica para el pueblo como enigmática y en parte irracional se les aparecía a las clases altas de la sociedad. Mientras estas clases altas eran dueñas de la prensa y la escritura y la televisión que estaba por inventarse, mientras estas clases altas eran dueñas de la prensa y la escritura, aquellos cantaban y escuchaban los corridos, esos que traían las historias de ellos en la Revolución. 3. Esta relación la percibió con agudeza Friedrich Katz cuando remitía los hábitos guerreros de los villistas a las colonias militares que a partir de la mitad del siglo XVIII fueron la forma de conquista y colonización de la frontera. Cito a Katz: la ideología de los campesinos de las colonias militares muestra un conjunto de características especiales que se reflejan en forma impresionante en el propio Villa. Esa gente había combatido por más de un siglo contra los apaches, una guerra conducida con dura severidad y despiadada crueldad. Nunca se tomaban prisioneros y se usaban todos los medios posibles para hacer la guerra. Esta misma tradición se prolongó hasta los días de la Revolución, con el resultado de que quienes la conservaron se veían a sí mismos como una élite combatiente.
Defendimos a la revolución contra el ataque de los bárbaros, escribían con orgullo a Porfirio Díaz los habitantes de Namiquipa. Ellos despreciaban a quienes no habían combatido. El derecho a la tierra no se derivaba simplemente de la herencia, sino que tenía que ser constantemente reafirmado y defendido en el combate. Solo el hombre que cumplía con su deber en el combate tenía derecho a adquirir un pedazo de tierra. Mucho del modo de pensamiento de estos pioneros mexicanos se reflejaba en la ideología de Villa. Hasta aquí Friedrich Katz. De esta raíz se nutren el misterio y el desorden que la figura de Francisco Villa sigue introduciendo en la historiografía y en la conciencia institucionales, ese malestar que permea los discursos de los homenajes oficiales y los vuelve aún más retóricos, esa torpeza involuntaria con que siguen manejando aún hoy, un siglo después, su nombre y sus estatuas. Este desorden en la ideología es saludable y necesario, porque es el testimonio de que la Revolución Mexicana, en su fondo último e irreductible, no es recuperable para el orden del capital que luego surgió de ella y que se afirmó a partir de 1940, ni para las ideologías que defienden ese orden. Sucede también que en los términos de la moral en la cual tales ideas se expresan, Pancho Villa, a diferencia de otros jefes de los ejércitos revolucionarios, resulta inclasificable e inexplicable. Se lo ha llamado bandido social, contradicción en los términos, un bandido no puede ser social, contradicción en los términos que suele aparecer en las mentes cuando el objeto en cuestión escapa a los límites del pensamiento que quiere comprenderlo. Aquí nuevamente Friedrich Katz abre las puertas de la razón. Cito a Katz. Si la palabra bandido se utiliza para denominar a alguien carente de una ideología coherente, cuyo objetivo fundamental es obtener riqueza para sí mismo, no se aplica a Villa. Su interés en el dinero era limitado. Mientras literalmente millones de dólares pasaron por sus manos, conservó muy poco para sí. Para él, el dinero era un medio para alcanzar el poder, para fortalecer su ejército, para asegurarse la lealtad de sus subordinados y para lograr transformaciones sociales. Algunos de los métodos que utilizó, la ejecución de prisioneros y la imposición de préstamos forzosos sobre los ricos, se mencionan a menudo como características de un bandido. En realidad, estos mismos métodos fueron utilizados prácticamente por todos los dirigentes y facciones en la Revolución Mexicana, aunque habitualmente se trataba de disimularlos. Tampoco la expresión revolucionario agrario basta para describir a Villa. Aunque se interesaba mucho en el campesino, mostraba igual interés por los pobres de las ciudades. En conjunto, Villa era una compleja mezcla de revolucionario social y caudillo del siglo XIX. Terminan las reflexiones de Katz. 4. Cultivaba Villa, conocido secreto de los grandes jefes militares, el afecto y el cuidado por los hombres de su ejército, junto con la reserva y aún el misterio ante ellos.
Compartía esta conducta, cada uno en sus tan diversos orígenes y estilos, con el general hidalguense Felipe Ángeles, ese que en diciembre de 1918 volvió de su austero exilio para jugarse la suerte con la causa perdida de la guerrilla villista y morir fusilado en noviembre de 1919 por orden del presidente Venustiano Carranza. Después, en su retiro en Canutillo, Pancho Villa puso el nombre de Felipe Ángeles al amplio local de la escuela primaria de la Hacienda. Lo fuimos a visitar un día con Friedrich Katz, precisamente. Y era un local grande y había un cartel así de grande que decía Escuela Felipe Ángeles. No sé si se conserva igual la Hacienda Canutillo, pero estaba bien conservada en ese tiempo. Era una belleza ver la vida, aunque ya no estaba. Entonces, el amplio local de la escuela primaria de la escuela, porque este bandido, entre comillas, de Villa, tenía pasión por la educación de los niños. Quien pase por alto o no alcance a entender la esencia de esta amistad guerrera, tendrá dificultad insuperable para comprender las relaciones entre los jefes y entre los combatientes de la División del Norte y entonces de qué se trata en los ejércitos de una revolución. Así consideradas, las relaciones de Villa con su ejército, oficiales y soldados, presentan dos aspectos. Uno es la necesaria relación de subordinación militar, condición de la unidad de mando sin la cual ningún cuerpo armado organizado es posible. El otro aspecto es su identificación con la psicología, los valores, el código moral que unen a sus hombres entre sí y a través de la cual ellos lo consideran como uno de los suyos, pero el primero de todos, y le reconocen la autoridad y el mando. Debe así Villa, este jefe, llenar las condiciones del héroe, que en situación normal no son requeridas a los jefes al frente de la maquinaria de los ejércitos institucionales cuyo respaldo está en el Estado, y menos aún aquellos que a miles de kilómetros de distancia del escenario de la acción recurren a los drones para eliminar al enemigo o a quien les parece que es el enemigo. Esa condición de héroe, propia de un mundo anterior a las relaciones sociales del capital, requiere una comunicación directa con los hombres que dirige y con el pueblo en el cual se sustenta. Son estos los que se reconocen en el héroe, sin el cual éste no existiría. Pero no actúa así por una opción consciente o por un deber, sino porque el hacerlo está en la educación vivida por sus acciones y sus sentimientos. En otras palabras, está en su naturaleza y en sus reflejos. Tales héroes, además de la acción en la cual se realizan, necesitan el gesto, la presencia y la palabra. Esto era Villa. Esos medios con los cuales se comunican, porque provienen de un mundo que, como el de los héroes antiguos, no conoce casi la comunicación escrita, sino solo la oral y la teatral, los actos. 5. En las leyes de la guerra, el respeto ganado exige ser mantenido y confirmado en permanencia, todos los días. No es un título profesional, abogado, ingeniero, general, obispo, rey, que se concede de una vez para siempre. Me olvidé de ponerle doctor, que somos los que estamos aquí. Por algo me habré olvidado, que se concede de una vez para siempre. Es como un pacto
Es como un pacto el respeto ganado que se renueva y vuelve a ponerse a prueba en cada ocasión. Exige no faltar a ninguno de los deberes del héroe, que son deberes con la comunidad que lo reconoce como tal, aunque se presentan como si fueran cualidades personales. El primero es la valentía como rasgo del propio carácter. Su complemento suele ser, aunque no de necesidad, la crueldad, que es aceptada cuando acompaña al arrojo como un exceso y no a la cobardía como un defecto. En su obra clásica sobre la antigüedad, El mundo de Odiseo, Finlay escribía, gran historiador inglés, 1954 es este libro, escribía Finlay: guerrero, héroe, dos sinónimos y una civilización guerrera que se organiza en torno a dos temas fundamentales: la valentía, el honor. La valentía es la virtud esencial del héroe, el honor su fin esencial. Toda norma, todo juicio y toda acción, todo conocimiento práctico y talento tienen como función, ya sea definir el honor, ya realizarlo. La vida misma no es un impedimento para ello. Los héroes homéricos aman la vida violentamente, como hacen y sienten todas las cosas con pasión. Imposible imaginar seres más ajenos a la psicología del mártir. Y sin embargo, la vida misma debe hacerse a un lado ante el honor. Los dos personajes principales de la Ilíada, Aquiles y Héctor, están destinados a vida breve. Ambos lo saben. Si son héroes, no es porque ante el llamado del deber marchan orgullosamente hacia la muerte, entonando cantos de gracias a Dios y a la patria. Muy al contrario, se rebelan abiertamente contra su destino. Aquiles no cesa de quejarse hasta en el Hades, pero al llamado del honor obedecen al código moral sin flaquezas y sin vacilaciones. Esto escribía también Álvaro Mutis, por eso me acordé de él y porque lo quise mucho. Los testimonios de lo que se ha llamado la poesía heroica campesina, hecha de epopeyas, de composición oral, recitadas en el ambiente campesino más que en los castillos de recitadas en el ambiente campesino más que en los castillos de la nobleza. Se trata de un tipo muy difundido en muchas regiones de Europa y de Asia, anota Finlay. Nos dan a conocer el mismo tipo de relatos que la epopeya aristocrática de Homero. También el mismo tipo de héroes, con valores y virtudes completamente similares. Termina Finlay. Esto mismo nos cuentan y nos cantan los corridos de la División del Norte. Vienen después virtudes como la astucia, la justicia hacia los propios y hacia los demás, la hospitalidad y su sentimiento inseparable, la gratitud. El huésped es sagrado, el respeto a los lazos de sangre y parentesco, la virilidad, pues el héroe pertenece al mundo de los hombres y en la Revolución Mexicana las mujeres, tan resueltas como los hombres, siguieron tan oprimidas como siempre, pese a cuanto digan las mistificaciones folclóricas sobre la soldadera. No había una sola en la Convención de Aguascalientes, ni en el Congreso Constituyente, ni en las grandes fotografías de mando de los señores, y sin embargo ellas pelearon igual, con tareas bastante más difíciles que llevar el fusil, que es consolar a los que llevan el fusil y después se sienten como niños y necesitamos que nos consuelen. Entonces, 6.
La división del norte avanzaba. A su paso ajustaba cuentas. Los que por siglos habían temblado, los que habían sido humillados, los que habían soportado los tuteos, los insultos y los golpes en silencio porque no podían hacer otra cosa, tenían que sentir una profunda satisfacción moral al ver a los antiguos poderosos humillarse y temblar. Seguramente había abusos y desmanes, incomparable menos en cualquier caso que los acumulados durante siglos y los cometidos en esos días por el enemigo federal. La venganza de los de abajo se satisface con mucho menos sangre que la represión de los de arriba, porque aquella no quiere defender la opresión de ninguno, sino solamente restablecer los equilibrios y el sentimiento de justicia ofendido por siglos. John Reed, en su México insurgente, percibió como ninguno este movimiento de los cuerpos y de las almas. Lo había visto antes en la gran huelga minera de Patterson en su país en 1912. Lo vio y lo describió después en la Revolución Rusa con maestría y sintonía fiel. Y con maestría y sintonía fiel lo escribió en sus 10 días que conmovieron al mundo. John Reed aprendió en las minas de su país y sobre todo en la Revolución Mexicana a ver como ninguno la Revolución Rusa. ¿Qué era eso? Carlos Fuentes llamó a John Reed el Homero de los pobres. La comparación es precisa. En México insurgente, los rasgos de los héroes campesinos y sus mutuas relaciones están descritos con nitidez clásica, nitidez a la vez comprensible para sus iguales, los pobres. Y si en esta Ilíada mexicana los dioses no aparecen, es porque ya no existían. Pero se presentaba a cada paso el destino, la fatalidad, el azar, ese Dios con el cual ninguna otra actividad humana, según decía Clausewitz, tiene un contacto tan universal como la guerra. Lo registró también el corrido. Yo no soy de los cobardes que le temen a la muerte. La muerte no mata a nadie, la matadora es la suerte. En esta norteña epopeya campesina, la figura de Pancho Villa tiene rasgos comunes con el mito. Por eso es tan propicia para que después se tejan historias, leyendas y corridos en su torno. Por debajo y por encima de la historia oficial, sus reticencias y sus rituales, se abren paso la figura de Pancho Villa y la gesta de su división. Los pobres y los trabajadores continúan reconociéndose en ellas. Así quieren ser. Nuestro recuerdo y nuestro homenaje en este centenario del nacimiento de aquella división del norte que es hoy historia y tragedia, leyenda y mito. Colofón que no está aquí escrito. La calumnia contra la división del norte en aquellos tiempos, la caricatura de algunos de sus rasgos, el trato de los grandes y de los ricos con desprecio a estos peones que nada saben, que ni siquiera podían leer sus periódicos de que ellos hacían porque la mayoría no sabía leer. El trato aquel persiste. Es el que usa hoy Televisa, TV Azteca y no sé cuánta cosa más contra los maestros,
contra nuestros maestros, que así como son y con los pocos medios que le dan, educan a los niños mexicanos. Quería agregar esto porque tiene que ver con la división del norte. Muchas gracias.